Bienvenida a Josep Vicent Lerma, que ha sido durante muchísimos años miembro del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal del SIAN del Ayuntamiento de Valencia, desde el cual ha desarrollado una inmensa labor de investigación y de estudio de las colecciones y de publicaciones también. En fin, voy a citar algunos trabajos: Génesis y problemática de la arqueología urbana en la ciudad de Valencia, Geoarqueología de la ciudad de Valencia, la cerámica islámica en la ciudad de Valencia, Arqueología urbana Valencia romana islámica, Arqueología urbana, evolución reciente en España, Gloria de la cerámica hispano-morisca de Manises, en fin. Ha sido autor también de trabajos importantes de sistematización de la cerámica medieval, Loza Gótico Mudelj en la ciudad de Valencia, publicado por esta casa, además de múltiples congresos que se han publicado en últimas comunicaciones publicadas en congresos en el extranjero. Y es especialista en arqueología medieval y urbana y ha participado representando a Valencia en los sucesivos congresos internacionales de la cerámica medieval en el Mediterráneo occidental, celebrados tanto en Toledo como en Siena, en Rabat, Aix-en-Provence, en jornadas de cultura árabe e islámica organizadas por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura en Madrid, congresos de arqueología medieval, en fin. Sintetizando un poco. Asimismo, ha intervenido en la dirección y montaje de la exposición La cerámica islámica en la ciudad de Valencia, reciente, celebrada en la Casa Museu Ben Lliure en el 83, y ha colaborado como asesor en las exposiciones L'Art Islamic, favorecida por la Consellería de Cultura y UNESCO en Valencia, Alicante, Játiva y Elche, L'Obra Daurada, Los colores de la cerámica valenciana, organizada por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Alicante y Segorbe, y otras muchas más. Por tanto, vamos a ceder la palabra ya a Vicent, al cual agradecemos mucho que haya aceptado a estar aquí con nosotros esta tarde. Cuando quieras, Vicent. Sí, ahora, perfecto. Pues decía que, en fin, que muchísimas gracias por las palabras de Jaume Coll, que efectivamente queda claro que son más efecto del afecto y de relación de amistad que de otra cosa. Además de agradecer la invitación a participar en estas jornadas, quiero aprovechar pues, para agradecer los muchos años de colaboración también con María Paz Soler, con la que llevamos adelante proyectos de investigación sobre la cerámica islámica, las cerámicas de cuerda seca, que vieron la luz en la publicación del Ayuntamiento de Valencia de los años 80. Y a todo el personal de esta casa, sin el cual nada sería posible. Quiero recordar a personas como la restauradora Teresa Valdueña y administrativos como Carlos Merino. Bueno, gracias a todos ellos veremos que en función de este ofrecimiento de participar en estas jornadas ha sido el motivo que nos ha permitido volver a revisitar de alguna manera, a la luz de la documentación y de la experiencia profesional propia de casi 40 años en el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal, pues participar en esta conmemoración de los 75 años del Museo de Cerámica, que de alguna manera constituyen, al modo que planteaba Plutarco, unas vidas paralelas con el propio Servicio de Investigación Arqueológica Municipal, con un personaje que en algún momento, en este ciclo conmemorativo en el que nuestras sociedades se encuentran inmersas, vendría a cuento recordar la figura de José Llorca Rodríguez como fundador en el año 47 del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal, que contamos afortunadamente con la presencia de su actual responsable, Pepa Pascual. Por tanto, si este año se cumplen los 75 años del Museo de Cerámica, en el año 2023 celebraremos también los 75 aniversario del propio Servicio de Arqueología. Por tanto, las colaboraciones y las relaciones siempre han sido históricamente
muy fluidas. A partir de la petición por parte de la dirección del museo de colaborar con estas jornadas en torno a la figura poliédrica del fundador de este museo, don Manuel González Martí, y su esposa Amelia Cuñat, sirvió de base para un inicio de revisión, de documentación, de notas, de una larga vida profesional desde el año 81 en el Ayuntamiento de Valencia. A partir de ahí ha habido una serie de conclusiones que nos han permitido construir un relato, en el cual son muy importantes la participación de las personas de las dos administraciones, tanto de esta casa, de los que he mencionado y muchas otras personas que han colaborado, como por parte del Ayuntamiento. Y en ese sentido quería resaltar, sin ninguna duda, la figura de Isabel Barceló, que durante muchos años fue responsable de la sección de catalogación, inventario y movimiento de fondos. A través de esa relación se ha podido establecer a lo largo de décadas una gestión de la colección sobre lo que ahora vamos a comentar. En esta primera imagen es la imagen de la publicación que se titula exactamente La cerámica del Museo Municipal de Valencia y que correspondería a lo que denomina, en mi opinión, corresponde a la colección cerámica municipal en sentido estricto. La invitación a participar se hacía en el marco poliédrico de la figura de González Martí y en estas jornadas hasta ahora se ha hablado de aspectos muy diversos como el valencianismo, el patrimonio, la arquitectura, pero una de las funciones era también el coleccionismo. Y es verdad que durante finales del XIX y principios del XX se desarrolló en nuestra ciudad un coleccionismo privado muy importante, como la figura de Martí Esteve, el propio González Martí y otros personajes del mismo calibre. Pero también es verdad que se desarrolló ya en el siglo XX un coleccionismo público por parte de las administraciones públicas y en concreto por parte del Ayuntamiento de Valencia. Por tanto, hemos considerado que podía aportar un elemento más en la construcción de este discurso, hablar sobre la colección cerámica municipal. Esta imagen que tenemos es la portada del libro que hicieron el restaurador Jaume Descals, que hoy día está un poco desdibujado, pero que en su época fue una de las grandes figuras culturales de la ciudad y que podemos encontrar paneles cerámicos de Descals en muchas partes de la ciudad. Y también en el inventario participó el jefe de archivos y bibliotecas, José Martínez Ortiz. Entonces, ese inventario corresponde a un conjunto de 1.282 piezas de cerámica de forma de diferentes producciones que también presentaré. Hablaremos de esas características de la cerámica de Paterna, de la loza azul, de la loza dorada de Paterna y Manises, y que conforman un lote, una colección de 1.282 piezas que hasta el día de hoy, y esperemos que en el futuro, continúen manteniendo, digamos, su función cultural en esta institución. Voy a contar cómo se formó esa colección, qué características tiene. Haré mención a algunos artículos periodísticos en los que pude participar hará unos 20 años y a partir de ahí llegar a unas conclusiones en la medida que puedan constituir las claves de bóveda del futuro de esa colección municipal que tiene sede en el Museo Nacional de Cerámica. A ver, sí, aquí está.
Bueno, como les comentaba, el origen de esta colección es muy antiguo porque hay que remontarse a la década de los años 40 y en ese momento, en los años 48, 49, la corporación tuvo opción, o por lo menos es la información que se alcanza a través de este pequeño opúsculo de Salvador Roda Soriano de los años 50, pues nos da noticia de la compra en el año 49, nada más y nada menos que por un valor de 400.000 pesetas de la época, de lo que quedaba de la colección Almenar. Saben ustedes que el señor Almenar, junto con otros personajes de la época, como el señor Petit y el señor Mr. Tachar, excavaron en el Testar del Molí en 1907 y consiguieron un acopio de grandes materiales que dieron a la luz a los coleccionistas del momento información sobre una cerámica entonces desconocida, que era la cerámica verde y manganeso de Paterna. Esa colección, en buena medida, fue, digamos, presa del comercio de la época y en buena parte acabó en los museos de Barcelona, que eso también nos generará una reflexión sobre algunos aspectos de la valoración de esas cerámicas. Pero bueno, situándonos a finales de los años 40, 48, 49, siendo concejal del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Roda Soriano, se dispuso por ese valor, por 400.000 pesetas, la compra de los restos de la colección Almenar que todavía tenían sus herederos. Entonces, ese es el origen de la colección. No solo fue la colección Almenar, sino también que la colección de Francisco Mora también fue adquirida por el ayuntamiento. Ahora bien, esta colección de los restos de la colección Almenar necesitaban evidentemente de una actuación que lo pusiera, digamos, en condiciones de ser mostrado al público. Esta imagen que he traído es muy icónica porque podemos ver al restaurador Jaume Escals en una de las dependencias de la lonja de Mercaderes con una pieza emblemática. Entonces, el ayuntamiento compró esa colección, pero necesitaba restauración. Y se hizo un contrato con Jaume Escals por un valor de 19.000 pesetas para que restaurara un conjunto de 750 piezas. Y aquí lo vemos en esta imagen con las piezas ya restauradas. Ese sería el origen de la colección cerámica municipal. Jaume Escals es una persona que tiene una presencia escasa en la memoria actual, pero que en su momento fue, digamos, el ceramista de referencia y, de hecho, la ciudad tiene muchos paneles cerámicos como este que representa a los Centelles y Vilaragut y está presente, sobre todo, como elementos del mobiliario urbano y merece un recuerdo. Aparte de la intervención de Jaume Escals, también intervinieron en la restauración de las piezas algunos ayudantes que colaboraron con él. Y eso lo vamos viendo luego en las diferentes manos que actúan sobre la restauración y la puesta en valor de esas cerámicas. Uno de ellos, bastante desconocido, pero que en esta revisión hemos podido localizar, es la figura de Florencio Ramón. Florencio Ramón es un restaurador que auxilió a Jaume Escals en este proceso. Bien, una vez las piezas restauradas, estamos hablando del año 49-50, se incorporaron al Museo Histórico de la ciudad, que en el antiguo espacio de la iglesia de Santa Rosa tenía un espacio, digamos, la sección de arqueología. En esa sección
se instalaron más de un centenar de vitrinas, como las que podemos ver en las imágenes. Y durante los años 50, prácticamente entre 1950 y 1960, la ciudad tuvo en este espacio un espacio museístico donde se exhibía esas piezas restauradas, como podemos ver en las imágenes. Se trataba de grandes vitrinas con piezas, con un fondo entelado que recordaba los textiles del siglo de oro valenciano, las sedas valencianas, y presentaban ya las piezas restauradas. En esta imagen podemos ver las más características, las representaciones de caballeros feudales, las representaciones también de inspiración islámica. Bueno, todo eso durante los años 50 estuvo expuesto. Aquí tenemos otro ejemplo con una de las piezas más características que luego veremos en color. He intentado jugar con las imágenes en blanco y negro y las imágenes en color para crear una dialéctica entre lo antiguo y lo actual, porque esas piezas siguen existiendo y están bien conservadas en esta institución. Pero la realidad es que la propia documentación con la que he ido reconstruyendo la historia de esta colección pues permitía ese juego de el blanco y negro con el color del tiempo presente. Esta es una de las últimas imágenes donde vemos ya las vitrinas prácticamente en un proceso de desmontaje. Bueno, esto nos lleva a un dato importante y donde encontraremos el nexo con la figura de González Martí. Vamos a ver cómo conectan estas dos figuras. Efectivamente, durante estos años 50 se mantuvo el Museo Histórico, pero la figura de González Martí, que hemos visto que es muy poliédrica, es sin lugar a dudas, en estos años de tardofranquismo, hay que decir que tuvo muy buena relación con el régimen del 18 de julio, que explicaba de alguna manera cómo pudo conseguir la fundación del propio museo en el año 47. Pero es verdad que a partir del año 54, cuando se instala definitivamente en este magnífico palacio del Marqués de Dos Aguas, que hoy disfrutamos de su salón de baile como un espacio magnífico, pues en el momento que se instala se plantea una cuestión. Como comentaba, existía el Museo Histórico del Ayuntamiento y un museo en creación por parte de González Martí. En algún momento González Martí debió reflexionar sobre la conveniencia de que la oferta cultural de ese momento se focalizara en un solo centro museístico. Y de hecho, utilizando esas conexiones tanto con el Ministerio como con los dirigentes del propio ayuntamiento, en concreto con don Adolfo Rincón de Arellano, el bueno de don Manuel movió sus hilos y consiguió de Adolfo Rincón de Arellano un acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Valencia cedía en depósito, en comodato, firmado en el año 1960, por el cual se trasladaban, como podéis ver aquí, 1.282 piezas del Museo Histórico de la ciudad que se entregan en calidad de depósito al Museo Nacional González Martí para que figuren el mismo en salas destinadas al efecto, representativas de la aportación del extremo ayuntamiento bajo su vigilancia y patronato. Y no es a humo de paja, es decir, la vigilancia llegó a existir, incluso ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia cedidos
para que vigilaran estos espacios en salas. Entonces, con el argumento de una mayor utilidad, se consiguió, digamos, centralizar que hubiera un museo que representara la oferta de esos años 40. Desgraciadamente, este hecho supuso de alguna manera, digamos, el declive y la desaparición del propio Museo Histórico Municipal, que quedó limitado a las plantas altas de Santa Rosa con los elementos, digamos, simbólicos. Pero del más de centenar de vitrinas que existían en el propio museo fueron desmanteladas y de ellas 80 pasaron a este Museo Nacional de Cerámica González Martí entre los años 60 y 62. Bueno, aquí tenemos una imagen representativa donde podemos ver precisamente la figura de don Manuel González Martí, acompañado probablemente del ministro Gratiniano Nieto, el ministro de Cultura o de Educación que se llamaría en aquel momento, junto a la izquierda con la figura de don Adolfo Rincón de Arellano. Por tanto, se consiguió unificar en este museo y de alguna manera se puso punto final a la aventura de un museo histórico municipal. Ese es el origen, digamos, de la colección. A partir de ahí, en la medida que el tiempo me permita, voy a hacer un repaso de... claro, estamos hablando de más de 60 años. Entonces, quería anotar que durante los años 50 se constata la presencia en la península ibérica de algunos investigadores como Rudolf Schneider, al que dediqué un artículo de opinión hace tiempo, pero que era una figura a reivindicar, porque de alguna manera, como ven en este dibujo, fue la primera persona que hace una aproximación, no tanto como hacía don Manuel desde la historia del arte y desde una erudición más decimonónica. Rudolf Schneider es un investigador suizo que en los años 50 no vio esta colección, pero sí que vio los fondos de la colección Almenar que estaban en Barcelona y probablemente los que estaban también en poder de González Martí. Y a partir de ahí fue la primera vez donde se pudo hacer propuestas tipológicas en cuanto a la forma de los pies y luego cosas muy curiosas como el estudio de las huellas dactilares que le permitía establecer la idea de una secuencia cronológica en la evolución de esta cerámica, porque teníamos información de sus características, pero sobre todo por vía anticuaria, pero no de su evolución en el tiempo. Bueno, aquí tenemos una imagen de unos jovencísimos investigadores, Pepa Pascual y Javier Martí, que en los años 80 fueron sujetos de una muy importante beca de la institución Alfonso el Magnánimo. Y gracias a esa beca, más allá de los avances que había hecho Rudolf Schneider, consiguieron, esta vez sí, estudiando la propia colección, establecer la primera tipología de la cerámica verde y manganeso de Paterna. Esa primera tipología del año 83, gracias a esa beca, en el año 86 mereció la publicación dentro de la serie arqueológica del Ayuntamiento de Valencia de un magnífico trabajo donde recogía esa propuesta tipológica, pero también recogía avances de la investigación y una primera propuesta de evolución cronológica que también se alimentaba de los avances que se habían hecho en el Congreso de Siena en cuanto a una seriación en el tiempo de estas cerámicas verde y manganeso de Paterna, pero que podían precisarse.
Continuando en el tiempo, hay que decir que esta colección permanece en los fondos, pero a partir del año 90 el propio museo está necesitado de una reforma que obliga a que el Ministerio adopte medidas excepcionales, cierre el edificio al público e inicie un proceso de restauración que va desde el año 90 hasta el año 98. En ese momento, María Paz Soler consiguió que al menos una parte se pudiera mostrar en el IBAM. En la sala de la muralla del IBAM llegó a estar una muestra de los fondos del museo, mientras duraron las obras. Finalmente llegamos al año 98, se abrió el edificio con una magnífica restauración, como podemos ver aquí en el salón de actos, en el salón de baile, que hay que recordar que fue de alguna manera financiado por una familia burguesa muy importante como es los Lladró, que sabemos que este mismo año se ha visto obligada a vender su colección pictórica a la Generalidad, pero en el tiempo, en aquel año 98, eran los mayores mecenas que habían en Valencia. Hoy es un escenario distinto. Bueno, sigo con el discurso para no perder tiempo. En el año 99 regresaron las colecciones, como podemos ver en esta información de las provincias, y el museo presentó una propuesta museográfica moderna y adaptada al espacio disponible. Bien, esa presentación al público, de alguna manera, desde sectores conservadores, como pudo ser el actual cronista de la ciudad de Valencia, uno de los cronistas, Francisco Puche, mereció un toque de atención sobre esa colección que estaba expuesta desde el año 60, y entonces hizo una mención a esa riquísima colección del Ayuntamiento de Valencia allí depositada y que forma la base de partida del museo entero. Bueno, en opinión, evidentemente, de Francisco Puche. Es de veras que no es lo mismo en el año 99 que en el año 2022. Actualmente, Jaume Coll nos podría informar que el fondo de este museo debe ser de más de 30.000 objetos. En aquel momento se hablaba probablemente de 18.000 piezas el fondo. Se ha enriquecido mucho con donaciones y demás. Pero, en opinión del cronista, daba a entender que la propia colección municipal era, digamos, el núcleo troncal del propio ayuntamiento. A partir de esta opinión, en un momento dado, en un cultural de 3 de abril del 99, tuvo, digamos, un exceso probablemente verbal o motivado por alguna pasión que hoy día nos parece un poco ajena, planteando, probablemente después de visitar la exposición museográfica, donde echaba a faltar esa colección museográfica, que sí que estaba presente, pero evidentemente no estaban mostradas las 1.282 piezas. Pero digamos que ese elemento remanente le llevó a una reflexión sobre la necesidad del mucho arte que hacía falta y que si no era posible mostrarlo en las dependencias del remodelado museo, bueno, pues proponía otros lugares, el Carmen, el Centro de Artesanía, en fin. Lo que demuestra de alguna manera un debate ciudadano que en aquel momento tuvo algún eco. Llega en su reflexión al sentido no solo de que la colección de cerámica era de propiedad del ayuntamiento, sino que era una colección del pueblo valenciano y que necesariamente se tenía que exhibir. Bueno, el efecto de este exceso verbal
fue que en un momento dado estas reflexiones, digamos, tuvieron un eco político y efectivamente en el 18 de abril de 1999 pues se hizo eco la infortunada concejala de Cultura María José Alcón aseguró que los fondos cedidos por el Ayuntamiento del Museo Nacional de Cerámica deben ser expuestos en su totalidad. En caso contrario, pediré que modifique el convenio de depósito y que devuelvan para que puedan mostrarse en los museos municipales. Bueno, este momento, digamos, crítico de las relaciones entre el Ayuntamiento de Valencia y el propio Ministerio de Cultura tuvo un final un tanto cervantino, en el sentido que hay que recordar la frase cervantina de fuese y no hubo nada. Entonces quedó en estos términos. Afortunadamente la cosa no tuvo más recorrido. A partir de aquí quisiera dar unas pinceladas, voy a ir más rápido. Ya vemos en color esa propia colección municipal de cerámicas de Paterna en el aspecto que pueden tener con piezas muy significativas y bien cuidadas y restauradas. Bien, quiero hacer una mención a esta pieza para ver el paso de ayer y hoy. Este es un lebrillo conocido como Plat de la Sardana y que estaba en el Museo de Cerámica de Barcelona, que desgraciadamente ya no existe porque se ha subsumido en un museo del diseño. Entonces, tenemos que ser conscientes de la importancia de tener un museo nacional de cerámica monográfico, aparte de arte suntuaria. Bueno, esto lo traía porque en su momento suscitó pasiones entre los valencianos, cosa que hoy parecen diluidas. Pero esta pieza se denominaba el plato de la sardana y se consideraba de alguna manera como una pieza de soberanía nacional perdida, porque estaba en el Museo de Barcelona. Realmente de esas pasiones hoy día no queda nada, pero sí que en el trabajo de Roda Soriano, en ese trabajo de los años 50, pues en un lenguaje ampuloso, casi tardofranquista, hacía una mención a esta pieza. Entonces mencionaba el propio Roda Soriano, que fue regidor orgánico en el ayuntamiento franquista. Hoy en sus vitrinas, refiriéndose al Museo de Cerámica, brillan más de 100 piezas de la colección Almenar. Y sobre todo una a la que se tuvo la audacia de bautizar su ornamentación figurativa con inspirada atribución al íntimo folclore de aquella tierra. Estamos hablando del plato de la sardana. En el sentido de que efectivamente en los años 50, colectivamente, en el imaginario colectivo valenciano, se entendía que una parte de la identidad valenciana había estado, digamos, de alguna manera exiliada. Estas son piezas que pude fotografiar en el Museo del Diseño de Barcelona, que todavía son una parte importante de esa colección. Pero, bueno, únicamente para conocer el cambio de ayer y el hoy y de la valoración de la cerámica, que de alguna manera nos puede remitir a lo que apuntamos el otro día en las primeras jornadas de la valoración de la cerámica como signo de identidad del pueblo valenciano, que en palabras de Enric Mestre, el gran ceramista, de alguna manera hoy en día puede existir una producción de artistas ceramistas valencianos, pero no tienen un hilo conductor común, no hay un estilo propio, y que considera que de alguna manera la cerámica ha dejado de ser un signo de identidad de la sociedad valenciana. En este sentido, utilizando algunos artículos de hace más de 20 años, este era Coleccionistas y mecenas valencianos, un patrimonio disperso, Anticuarios y mecenas, bueno, pues hice alguna mención, ya hace más de 22 años, ventajas de haber vivido muchos años, a la relación a la cerámica de José Almenar. Bueno, simplemente
aparte de que en algún momento hemos denominado como loza gótico-mudéjar, resaltar que muchos de los contenidos de esta cerámica de Paterna son contenidos claramente feudales. Entonces, hacemos mención a la presencia de figuras de damas, cabezas de guerreros, dragones, castillos mudéjares y luego una heráldica barrada. Bueno, ahora, a través de diferentes préstamos, esta colección ha tenido durante los últimos 20 años una gran actividad, que es lo que comentaba, donde Isabel Barceló ha tenido, digamos, un exquisito trato y colaboración con este museo para participar en todos los proyectos expositivos y siempre con la tutela de 2 o más administraciones. Aquí vemos algunas de las características de las piezas que actualmente se conservan. Aquí es un tallador de cerámica de Paterna, con elementos, microelementos en la terminología de Martí Pascual, con un elemento cordiforme central, flores de alcaparras. Bueno, una colección muy interesante. Elementos, torres feudales, con microelementos como son las piñas, que remiten a una simbología de abundancia, de riqueza. Y esta pieza la he traído con mucho afecto porque representa el logotipo del propio museo, que ha reproducido en algunos pins, donde aparecen 3 peces con una sola cabeza y que probablemente tenga un símbolo religioso en el sentido de símbolo de la Trinidad y que he visto en alguna iglesia, incluso navarra. Estos 3 peces con una sola cabeza como elemento simbólico. Es muy interesante la simbología de la cerámica de Paterna y que tiene muchas connotaciones en las 3 culturas, cristiana, judía y musulmana. También tenemos escenas con damas en actitud de diálogo y algunos de lo que les comentaba anteriormente, de esos artículos del año 2001, donde hacía mención al interés de que esas cerámicas remiten a una literatura probablemente popular, de tradición oral, que se reflejaba en estas formaciones. Entonces hacía mención a desconocidas fábulas satíricas en las que intervienen dialogantes damas y frailes de gusto boccacciano. La investigación me ha permitido revisar esta pieza, que es excepcional, porque es una fuente o tabac con figuras de damas, con mantos y envueltas por arquitecturas que remiten a la literatura trovadoresca, pero que tiene interés la investigación porque en la parte inferior la pieza en realidad presenta una dama sentada al modo morisco. Pero la investigación ha demostrado que fue una aportación de Jaume Descalç. Por tanto, esas figuras de damas sentadas a la morisca, en este caso conviene, digamos, obviarla porque fue una aportación en tanto que el espacio se lo permitía. Otras piezas simbólicas son las representaciones de feudales y que nos remiten a ese mundo feudal. Esta es la más popular, que encabeza la publicación del propio libro de Jaume Descalç, de la colección cerámica, y cuando se ha podido ver la parte inferior, vemos el trabajo excesivo de recreación que actualmente no se haría, porque todo lo que sea, digamos, que no sea más de 3/4 partes de la pieza, no se podría restaurar. Pero responde a su momento histórico y a la gran maestría de Jaume Descalç. Pero evidentemente la colección en un futuro, como diría al final, requiere continuar colaborando en las investigaciones, investigar y mejorar su restauración. En cambio hay otras piezas que son fundamentales, como esta pieza donde hay elementos paleográficos y que es una pieza
objeto de investigación muy importante y de muy buena calidad. Esta pieza es una pieza emblemática, es como se diría, una escudella de Pesic, porque tiene el borde lobulado y sería una especie de salero. Y como hablábamos de la iconografía, pues recordar esa es en realidad una imagen de una mano de Fátima, una Hamsa, pero que tiene una estrella de David, una Magen David en el interior. Eso ha hecho que esta pieza haya sido solicitada muchísimas veces para exposiciones de tema hebraico, para la memoria de Sefarad. Ha viajado hasta Estados Unidos, hasta Nuevo México, hasta el año 2017 y continúa siendo una pieza estrella de esta colección. Aunque hay otras que son similares y tienen el mismo sentido, y también hay que decir que la interpretación simbólica depende del observador, bien sea de una cultura hebraica, islámica o cristiana, pues tiene un sentido apotropaico, de amuleto, de protección. Para terminar un poco, decir que resulta muy curioso cómo esta investigación en los últimos años, ya en 2021, gracias al proyecto de IFAC, se ha vuelto sobre el significado de que esta cerámica verde y manganeso considera a Menéndez Fuello como una auténtica marca del reino. Es decir, el Reino de Valencia tuvo una cerámica que se podía aproximar a una cerámica nacional, en esa cerámica de Paterna, con muchos elementos de escudos barrados, como una cerámica nacional valenciana del Reino de Valencia. Eso sería uno de los elementos principales. Pero la colección no acaba en la cerámica verde de manganeso, sino que sigue con la loza azul, con estos pichers muy interesantes, platos también de ala, pueden ser, actualmente algunos se identifican como tudoneras, es decir, que tiene un valor semántico porque se podían utilizar para consumir tudons, los palomos o pequeños, en fin, pollos de palomo, por tanto se llaman tudoneras. Y representaciones de escudillas absolutamente picasianas. Recordarlo porque Valencia este año es capital mundial del diseño y efectivamente la cerámica debería ser una de las fuentes de inspiración del diseño, como así lo ha sido en muchos casos. Ayer mismo estaba viendo un documental en la 2 sobre la figura de Fortuny. Muchas de las telas de Fortuny utilizan diseños de azulejos valencianos, de aquellos que se llaman azulejos de huesos, pues tenía muchas telas con ese diseño. Por tanto, no perder de vista el diseño del siglo XV, del siglo XIV. Hay también representaciones heráldicas, candiles de pie alto. Lo traigo como una muestra para ver esa colección de 1282 piezas. Pasamos a la cerámica dorada, típica de Manises, obra de Valencia, famosa en toda Europa en el siglo XV. Volvemos al blanco y negro, pero en la actualidad tenemos estas piezas. Estas piezas González Martí las denominaba como de estilo persa. Actualmente sabemos que son piezas muy influenciadas por la cerámica nazarí, del reino nazarí islámica, y que probablemente muchos alfareros nazaríes trabajaron en los hornos valencianos. Ya en el siglo XV se desarrollan otros estilos, como este de las hojas de Brionia, y que está vinculado fundamentalmente con la exportación a la Florencia renacentista. En el centro llevaban las armas de los Médici o de los Pazzi, y que se exportaron con mucha abundancia, con encargos para todas las grandes familias nobiliarias de Florencia. Un poco más tarde, ya del tercer cuarto del XV, tenemos las hojas de hiedra y únicamente una mención también a estos artículos que hace 20 años que hablé de ellos, la influencia literaria
que pudo tener, por ejemplo, el libro de Francesc Eiximenis en el tipo de las escudellas de monja, donde hay representaciones. Francesc Eiximenis habló del libro de los ángeles, pero en la cerámica tenemos estas escudellas de monja con representaciones como estos ángeles que eran muy populares, o las representaciones de halcones ya muy estereotipadas por una producción en serie. Bueno, básicamente esta es la colección, con la salvedad de que nosotros hemos hecho una pequeña representación a partir de las colecciones que han sido objeto de préstamo y de cesión y que han participado en eventos, y que la colección tiene 1.282 piezas. Pero hay que decir que en el año 64, en este mismo ciclo de 1960 a 64, el Ayuntamiento, siendo todavía Rincón de Arellano, cedió también la colección Cortina, que aquí podemos ver una serie. La colección Cortina ya no son piezas de forma, sino que son piezas planas de azulejería. Esta colección Cortina tiene 373 piezas que también ingresaron en el Museo Nacional de Cerámica, con diferentes temas heráldicos. Muy interesante aquí la figura de uno de los azulejos de la familia Santángel, y que es una colección que el arquitecto Cortina pudo confirmar a través de derribos en la propia ciudad. Y estos muy característicos de dientes de lobo, que venían básicamente de los derribos, probablemente del Palacio Boil en Manises, pero que formaban parte de todas las colecciones. Sigue siendo útil. Aquí hay unos hallazgos de la ermita de Albal, donde aparecen unos azulejos en la ermita de Santana, pero que todavía, viendo el repertorio de la colección Cortina, pues permite identificarlo como la pieza inventariada con el número 120, que corresponde a las armas de la familia Massó y de la familia Vic. Es decir, que como herramienta de investigación continúa siendo válida. Volviendo al color, tenemos este casco que procede probablemente de este palacio que anteriormente se hacía mención, de la calle Huérfanos, de los Martín Torres Aguilar, que forman parte de esa colección, como estas piezas de dientes de lobo, alfardones bicéfalos, y como el arquitecto Cortina actuó también en el Palacio de Alacuás, en su colección formaban parte de los pavimentos de Alacuás con las armas de los Aguilar, que recientemente han sido objeto de recuperación por parte de la Policía Autonómica porque se vendían en redes sociales. Y únicamente dar una nota que estas colecciones son muy populares en otros museos, como el propio Museo de Lleida, en esa formación del coleccionismo, que era un poco lo que a mí me tocaba en este capítulo. Voy ya terminando con estos años, entre el año 97 y prácticamente el momento actual, decir que he recogido todas aquellas exposiciones en las que se vio involucrada todas estas piezas, tanto de la colección Cortina como de la colección municipal, pero que se solicitaron piezas y se mostraron en estas exposiciones. Es un ciclo que empieza en la exposición en Brujas en el año 1997, con una iniciativa del Consorcio de Museos, y que puso de nuevo la cerámica valenciana, digamos, en los circuitos internacionales del arte en Europa. Ese mismo año 97 se llevó a Nápoles, y siempre funcionando la cerámica valenciana como elemento identitario y como embajadora de la identidad valenciana en otros países europeos. Ese ciclo llegó hasta el año 99, donde llegó a ser expuesta en Palermo, en las antiguas posesiones de la Corona de Aragón, y funcionaba como embajadora cultural al modo de los grandes museos en su política de difusión cultural. A lo largo
de los primeros años del nuevo milenio se pidieron las piezas que hemos visto con la mano de Fátima y la estrella de David para la Cataluña Jueva, y luego fue muy requerida para este ciclo la memoria de Sefarat, promovida por la Acción Cultural Exterior Española, donde solicitaron esta pieza, que fue a Toledo, a Washington, a Nueva York entre los años 2002 y 2003. Ahí hay que decir que todas estas gestiones se hicieron, digamos, con tramitación, solicitud al Museo de Cerámica, petición de autorización al Ayuntamiento de Valencia como propietario y autorización también del Ministerio para que saliera. Por tanto, hay una tutela de diferentes administraciones. Y eso exigía, digamos, la tutela del personal de esta institución, también del Ayuntamiento de Valencia, correos, fijación de seguros para garantizar la preservación del bien. Y eso nos lleva también a una cuestión de valoración, que no es la principal porque es cultural, pero hay una dimensión económica. Y hay que decir que probablemente en el sistema de gestión del patrimonio del ayuntamiento, Isabel Barceló nos puede informar mucho de este sentido, la colección municipal que está aquí depositada está tasada en 10.500 euros. Pero tengo que decirles que solo la pieza de las escudillas con la mano de Fátima, la tasación de seguro que establecimos y que se cumplió religiosamente era en torno a 4.000 euros de precio de mercado, porque hay subastas y podemos orientarnos. Por tanto, es necesario una revisión de la valoración y de valorar con un patrimonio que en el caso de la colección puede estar por encima del $500.000 de euros y en el caso de la colección Cortina un poco menos, pero tiene un valor económico importante. También fue la exposición a Alemania, a Speyer, solicitaron esa misma pieza. En el ámbito local, piezas fueron a la exposición de Morviter a Sagunto en 2006, en el Toisón de Oro también solicitaron piezas, desde Sagunto, comisariado por Jaume Coll, la imagen del caballero también incorporaba piezas como los azulejos Cortina con el casco que hemos visto de los Martín Torres Aguilar. En el año 2008, desde la propia Biblioteca Nacional para Amadís de Gaula, fueron las piezas de Paterna. Y ya en el año 2008-2009, en un momento, digamos, ya de este periodo, fueron para Alicante, un puerto para rey, donde podemos ver a la consellera Trini Miró de la época, donde también se prestaron piezas. Ya estoy terminando. En el año 2012 la colección Cortina pidió más de 50 azulejos y con el control, inventario, tasación pieza por pieza se pudieron prestar más de 50 piezas de la colección Cortina autorizadas por el Ayuntamiento de Valencia con una tasación superior a los 70.000 euros de este momento. Aquí tenemos imágenes. ¿Qué quiere decir? Que todos estos procesos han llevado un control de los funcionarios, tanto de la Casa como del Ayuntamiento, transporte y informes, tasaciones que mantienen la colección en su integridad a pesar de que hace más de 60 años que se cedieron. Otro evento fue en el año 2015, donde el Ayuntamiento volvió a hacer una mirada sobre sus colecciones y ya terminó con esta exposición de Santa Fe en Nuevo México, donde la pieza de la mano de Fátima volvió a ser solicitada y volvió a cruzar el océano, siempre vinculado con esa memoria de Sefarat. Para terminar, este pavimento es un pavimento que también en el año 64 se incorporó a la donación con una escena campestre y que junto a la colección Cortina y la colección cerámica, a día de hoy sigue estando bien custodiada en este museo. Por tanto, si me permitís simplemente un minuto, decir que de esta gestión las claves del futuro que se pueden entresacar es que esta colección en el futuro debe continuar activando la colección, poniéndola en valor,
mejorar la investigación, continuar con la mejora de la restauración, organizar exposiciones tanto por el Ayuntamiento como por el propio Museo Nacional, como continuar con los préstamos nacionales e internacionales, más allá de una posición demagógica de todo o nada o de devolución de la colección que no se ha demostrado en ningún momento eficaz. Por tanto, yo termino ya con una cita que creo que es obligada. En el año 69, Max Schaub hizo una visita y dejó consignado en su novela La gallina ciega una mención de valoración a esa colección cerámica que él pudo ver en el año 69 y que me parece extraordinariamente interesante, donde aparte de valoraciones contradictorias, porque no tenía muy buen feeling político con Manuel González Martí, ni con sus criterios, digamos, museográficos, sí que hace una mención a la bien expuesta, que está con piezas absolutamente extraordinarias, que son estas que hemos visto en las vitrinas con verde y manganeso, y que no tienen nada que envidiar por la gracia y el color a algunas de las grandes piezas chinas. Por tanto, el legado de Max Schaub y este tributo a la colección cerámica municipal es cuanto tengo que decirles y ya quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muy interesante aportación. Bueno, sí, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, moltes gràcies per la intervenció. Vaig directament a la pregunta. M'ha semblat que n'hi havia un poc de crítica cap als dissenyadors actuals, tal vegada perquè no coneixen la història de la ceràmica valenciana. No? En aquesta línia m'agradaria, no sé, comentar si seria possible que a través de l'Associació del Disseny de la Comunitat Valenciana es proposaren activitats vinculades a aprendre un poc més d'història, una mica ideal i de no? Que per als dissenyadors, perquè al final formaran els símbols del nostre futur, no? I estaria bé que tingueren el coneixement bàsic, no? Això, volia saber la teva opinió al respecte. Moltes gràcies per la pregunta. Home, al fil d'haver tornat sobre aquesta documentació, aquests procediments, sempre te permeteix una reflexió i tindré una mirada més llarga. Estem parlant com a poc, com a mínim, de 20-22 anys, si no parlem de 30 o més. Doncs, clar, aquesta perspectiva te dona una certa visió. En aquest sentit, la sensació és que, efectivament, com vaig apuntar l'altre dia, la ceràmica valenciana, un poc en la línia del que diu Enric Mestre, avui en dia, per raons que probablement a mi se m'escapen, ha deixat d'estar un símbol d'identitat, quan en altres èpoques sí que ho ha sigut. És a dir, València era la terra de la llum, de les flors, però també era la terra de la ceràmica. I els rètols dels nostres carrers històricament han estat ceràmica. És a dir, aquesta reivindicació ha estat ahí. Per lo que comentaves, efectivament, l'any 2002 València és capital del disseny. Així jo crec que el que tindria que contar alguna més és Jaume Coll, que està supervisant el projecte d'Anna Illueca, l'ADN ceràmic,
que és molt important perquè recull tots els terrissaires actuals i estan fent una tasca. La qüestió és evident que la ceràmica històrica constitueix un repositori com hem comentat abans, és a dir, el passat és una finestra a un món passat, però també és una porta al futur, perquè, com comentava, el que passava, per exemple, en els teixits, en els velluts de Mariano Fortuny. Tirava a mà de repertoris de rajoleria gòtica o inclús andalusina, però que resultaven uns resultats d'una modernitat adaptats a una modernitat. Per tant, totalment d'acord en que projectes com el que porta l'ADN ceràmic són molt importants i establir una base de dades que pugui d'alguna manera constituir un repositori d'idees que després es poden reelaborar. De fet, alguns dissenyadors ja ho fan. El mateix Dani Nebot, per exemple, farà 2 anys va fer un recull de monotipos des de la prehistòria fins a l'actualitat i entre ells, evidentment, totes les ceràmiques gòtiques i del segle d'or valencià i la ceràmica valenciana formen part d'un imaginari col·lectiu propi i que aquestes jornades, aquests seminaris, poden ser una bona ocasió de reivindicar-ho i oferir a la societat que formem part d'un imaginari col·lectiu que, com seria en les primeres passes d'esta conferència, aquest imaginari col·lectiu no sols és el suport, sinó el contingut iconogràfic que conté. Per tant, totalment d'acord i esperem que no caiga en sac trencat i que en el futur els ceramistes, que n'hi ha de molts i molt bons, però que estan experimentant, per exemple, en treballs, en mestres, en Corea, però que no arriben a quallar una escola valenciana en aquests moments, però en el futur pot ser sí. Y bueno, yo abundando un poquete en lo que s'ha comentat, sí que la veritat és que sí que és cert que hi ha una certa disruptura entre aquest esperit, diríem, valencià, que venia d'una tradició que era un poc coenta a vegades també, no? Per falta d'actualització. Però jo la corbata aquesta que porte és un disseny de seda, però que està basat en un disseny ceràmic de ceràmica de Montelupo. Vull dir que hi ha llocs on sí que la tradició és capaç de generar dissenys actualitzats i això falta fer-ho. I potser se tindria que recolzar des de les institucions un disseny arrelat en determinades formes característiques, en fi, tradicionals, que siguin reconeixibles per al públic. És possible que falti. Però bueno, això sí que és veritat que el món plàstic, fent al·lusió al comentari de mestre, està més ficat en una estètica de caràcter internacional i d'avantguarda que no en representar caràcters, diríem, reconeixibles per al públic com local. Però això no vol dir que no siguin també, dins d'aquest moviment contemporani, una escola reconeixible, perquè el mestre sí que ha fet escola, no? Però bueno, hi ha dues coses que poden ser complementàries que hauria de treballar ahí. Jo només apuntar que jo el que crec és que tal vegada hem de ser proactius en aquest sentit, perquè els dissenyadors continuaran fent el seu disseny, però que se pot ser modern prenent inspiració en la nostra història, és el que pense. Jo no vull que tornem a fer els plats que feien al segle XV, jo vull la ceràmica contemporània, però voldria que els dissenyadors tingueren la formació i el coneixement del que ha sigut la ceràmica al seu territori. Simplement era això, que tal vegada cal, no sé,
també Picasso se va inspirar visitant museus i va fer una cosa completament diferent, inspirant-se en la prehistòria. I va ser absolutament avantguarda. La cerámica valenciana del Dena. Volviendo a la colección esta del ayuntamiento, yo le veo como una colección completamente cerrada y digamos que muerta, que no puede evolucionar por la restauración que se hizo de estas piezas, que casi todo es guix, es escayola, y que luego están a lo mejor 3 piezas, entre 3 piezas se ha hecho una, metiendo, Pepa lo sabe bien, y Javier, pegando los trozos, pero sin embargo no de mala manera, porque los dibujos responden muy bien a la tipología de la época, o se basaron en techos o en otros repertorios. Sí que es verdad que no están falseados, pero no son piezas auténticas. Entonces, esas piezas ya no admiten una restauración porque hoy es inviable hacer esas restauraciones. Y si se deshacen para hacerlo bien, desaparece la colección. Entonces, es una cosa ya inerte, lo único que yo veo ahí es el hacerle un lavado de cara, una limpieza, y eso sí, divulgarla como una cosa histórica y una arqueología dentro de la arqueología, el enfoque de otra época, pues como pasa con la cocina de aquí, que no es una cocina auténtica, pero es una museología dentro del museo, es el porvenir que yo veo a esa colección, que sin embargo debía potenciarse más y hacer algunas exposiciones temporales, darla a conocer, porque hay generaciones que no conocen lo que hay en los fondos de este museo, y eso es muy doloroso. Muy brevemente, totalmente de acuerdo. Únicamente confirmar que precisamente eso es lo que se ha hecho. Es decir, cada vez que he ido a una de estas exposiciones ha sido ocasión de que los propios equipos de restauración del museo hayan hecho ese lavado de cara con algunas piezas. Por tanto, si hablamos de 1282 piezas, habrán piezas que estarán anticuadas, que se pueden dejar, digamos, como arqueológicas y en cuarentena, pero que hay piezas que en los procesos de restauración han mejorado y pueden seguir mejorándose. Unido esa puesta en valor con nuevos trabajos, nuevos estudios, nuevas investigaciones, mantendrían la colección viva, digamos, con una proyección más de futuro y más en ese sentido de proveer elementos iconográficos a nuevos diseños y demás. O sea que totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más? Bueno, pues Vicente. Por favor, no.